Ella dijo, deja de intentar cuidarme. Así que lo hice. La primera noche que se fue la luz, entendió lo que ser cuidado realmente significaba. Comenzó en lo que parecía una tarde de jueves ordinaria en nuestro apartamento en el distrito de Bishopats. El aire acondicionado zumbaba contra el calor del final del verano mientras Diane y yo terminábamos de cenar en nuestra pequeña mesa de la cocina. Habíamos caído en rutinas cómodas a lo largo de 3 años juntos, del tipo en el que puedes predecir lo que la otra persona dirá antes de que lo diga. Estaba retirando los platos cuando mencioné que la factura de la electricidad había llegado más alta de lo habitual debido a que el aire acondicionado funcionaba constantemente con el calor de Texas. Ya había mirado los patrones de uso, los había cruzado con los datos meteorológicos y había descubierto exactamente por qué se había producido el pico. Esto era lo que yo hacía. Resolvía problemas antes de que se convirtieran en problemas. Oye, ¿te acordaste de enviarme tu mitad de los servicios de este mes? Pregunté, manteniendo un tono ligero. Era la tercera vez que se le olvidaba, pero no lo mencioné. Todas las facturas llegaban a mi correo electrónico y yo las gestionaba a través de una hoja de cálculo que mantenía. Su parte era solo una simple transferencia. Diane levantó la vista de su teléfono y algo en su expresión cambió. Lo haré más tarde, dijo, pero había un tono cortante en su voz que no llegué a entender. Claro, sin prisa. Solo quería recordártelo antes de enviar el pago. Fue entonces cuando dejó el teléfono con más fuerza de la necesaria. Henry, para. Me detuve, con un plato todavía en la mano. ¿Parar qué? Deja de intentar cuidarme. Su voz cortó el aire de la cocina como una cuchilla. No soy una niña. El ambiente cambió. Lo sentí físicamente, como si la temperatura hubiera bajado 10 grados a pesar del calor exterior. Me quedé allí, congelado a mitad de movimiento, el plato cada vez más pesado en mi mano. Ella continuó, su frustración desbordándose. No necesito que gestiones cada detalle de mi vida. Las facturas, las citas del coche, las listas de la compra, todo. Puedo manejar mis propias responsabilidades. No discutí, no me defendí ni expliqué que nunca había pensado que ella no pudiera manejar las cosas. Simplemente asentí lentamente y dije, de acuerdo. La palabra quedó suspendida entre nosotros por un momento. Parecía satisfecha de haber dejado claro su punto, de que finalmente la había escuchado. Se levantó, tomó su copa de vino y caminó hacia el dormitorio, dejándome de pie en la cocina con un fregadero lleno de platos y la cabeza llena de preguntas. Terminé de limpiar en silencio. Mis manos se movían con los gestos familiares mientras mi mente repetía la conversación en bucle. La palabra gestionar resonaba. ¿Era eso realmente lo que había estado haciendo? ¿Gestionando su vida? Esa noche, me quedé despierto mirando el ventilador del techo, que hacía sus lentas rotaciones sobre mi cabeza. Diane ya estaba dormida a mi lado, o al menos fingía estarlo. Pensé en los últimos 3 años. El inventario mental surgió fácilmente porque lo había estado llevando sin darme cuenta. Yo había pagado cada factura de servicios, programado cada cita de servicio, agendado cada cambio de aceite para su coche. Había llenado el refrigerador cada viernes, coordinado nuestro calendario social, recordado los cumpleaños de sus amigos, recogido sus recetas junto con las mías. Había arreglado el grifo que goteaba, montado los muebles, colgado los cuadros exactamente donde ella los quería. No porque ella lo pidiera, sino porque veía lo que había que hacer y lo hacía. Pensé que estaba siendo un buen compañero. Ella pensó que estaba siendo controlador. El dolor se convirtió en algo más frío a medida que pasaban las horas, algo resuelto. Una decisión cristalizó en mi mente alrededor de las 3 de la madrugada, clara y afilada como el hielo. Bien, pararía. Si ella no quería que me ocupara de las cosas, no me ocuparía de las cosas. Si quería manejar su propia vida, la dejaría manejar cada una de sus partes. Esto no era venganza. Me dije a mí mismo que era justicia. Esto era respeto por el límite que ella había establecido claramente. La decisión se asentó sobre mí como agua helada, fría y clarificadora. No estaba enfadado. Para mí, se había acabado. A la mañana siguiente, me desperté a mi hora habitual,
pero no me levanté para hacer café. Normalmente, tendría la cafetera en marcha antes de que sonara la alarma de Diane. Su taza favorita colocada en la encimera, la crema a la temperatura perfecta. Era una cosa pequeña, pero era algo que había hecho cada mañana durante 3 años. Hoy no. Me vestí para ir a trabajar mientras ella todavía dormía. Cuando la oí moverse en el dormitorio, yo ya estaba recogiendo mis cosas para irme. Oí sus pasos detenerse en el umbral de la cocina. A través de la pared, podía imaginarla de pie allí, mirando la cafetera vacía, la taza sin usar, intentando dar sentido a la interrupción de la rutina. Salí y la encontré sosteniendo el manual de la cafetera, con una expresión de confusión en su rostro. ¿Dónde está el café?, preguntó. No he hecho. Supuse que te encargarías tú. Sus cejas se fruncieron. Tú siempre haces el café. Lo sé, pero estoy intentando no gestionar las cosas por ti. Mantuve mi voz uniforme, objetiva. Aunque las instrucciones son bastante sencillas. Pude verla procesando esto, tratando de decidir si estaba siendo mezquino o si ella misma se había buscado esto. Decidió no entrar en el juego. Bien, como sea. Mientras salía por la puerta, me llamó. Ah, ¿puedes llevar mi coche a que miren esa luz de revisar motor hoy? Lleva encendida como una semana. Me di la vuelta. La luz de revisar motor. La había notado hacía casi una semana y ya había buscado las posibles causas, investigado qué concesionario en la calle Skillman tenía el mejor servicio técnico y planeaba llamarlos esa mañana. Probablemente deberías hacer que lo miren, dije, ¿verdad? Entonces, ¿los llamarás tú? ¿Es tu coche, Diane? Puedes encargarte tú. La expresión de su cara era digna de catalogar. Confusión mezclada con incredulidad, como si acabara de hablar en un idioma extranjero. Esta fue la primera grieta visible en nuestra rutina, y pude verla tratando de darle sentido. ¿En serio? Dijiste que no necesitabas que gestionara tu vida. Estoy respetando eso. Me fui antes de que pudiera responder, y mientras conducía al trabajo, sentí la más extraña mezcla de emociones. Había una sombría satisfacción en el límite que estaba estableciendo, pero por debajo, algo hueco y triste. Aparté el sentimiento. Ella quería independencia. Así era la independencia. Los siguientes días establecieron un patrón. Cada interacción se convirtió en una oportunidad para retirarme. Pequeños hilos arrancados del tejido de nuestra vida juntos. El viernes por la noche, llegó a casa del trabajo y abrió el refrigerador. Yo estaba en la sala de estar y oí la puerta cerrarse más fuerte de lo necesario. ¿Vas a ir a Whole Foods?, gritó. Era nuestra rutina de los viernes. Yo siempre pasaba al volver a casa, reponía según lo que habíamos comido esa semana, compraba los ingredientes para las comidas del fin de semana. Estoy bien con lo que tengo, dije, sin levantar la vista de mi teléfono. Si necesitas algo, deberías ir tú. Silencio desde la cocina, luego el sonido de ella pidiendo comida para llevar en su teléfono. 20 minutos más tarde, estaba comiendo comida para llevar sola en la mesa mientras yo me preparaba un sándwich. No hablamos. El sábado por la mañana, recibí un mensaje de texto mientras estaba en el gimnasio. ¿Puedes recoger mi receta? Está lista en el CVS de la calle Knox. Su medicación para la alergia. Llevaba recogiéndola junto con mis propias reposiciones durante 2 años. El personal de la farmacia conocía nuestros 2 nombres. Le respondí por texto. Hoy no voy a ir. ¿Puedes recogerla tú? 3 puntos aparecieron y desaparecieron varias veces antes de que llegara su respuesta. De acuerdo. El domingo. El recordatorio de la factura de Internet sonó en nuestros 2 teléfonos. Estábamos sentados en extremos opuestos del sofá. El silencio entre nosotros se hacía cada vez más cómodo y más insoportable al mismo tiempo. ¿Pagaste Internet?, preguntó, sin levantar la vista de su portátil. No, vence mañana. La información de acceso está en el correo que te reenvié. Ahora sí levantó la vista. ¿Por qué no lo pagaste tú y ya? Siempre lo pagas tú.
Este era el momento que había estado esperando. La oportunidad de hacer la conexión explícita. Dijiste que no necesitas que gestione las cosas. Te estoy tomando la palabra. Su mandíbula se tensó. Eso no es lo que quise decir. Entonces, ¿qué quisiste decir? No tenía una respuesta, o al menos no una que estuviera dispuesta a decir en voz alta. Volvió a mirar su portátil, tecleó agresivamente durante unos minutos, luego se levantó y se fue al dormitorio. Oí cerrarse la puerta. No un portazo, solo un clic firme que decía que esta conversación había terminado. Lunes por la mañana, día de basura. Siempre había llevado los cubos a la acera al salir. El de reciclaje rebosaba. El de la basura, casi lleno. Pasé de largo, me subí al coche y me fui a trabajar. A las 11, mi teléfono vibró. ¿En serio? La basura. No respondí. Esa tarde, llegué a casa y encontré los cubos todavía junto a la puerta, dentro del apartamento. Había trabajado todo el día, había vuelto a casa y había decidido que esta era una batalla de voluntades que valía la pena librar. Por mí, bien. Tenía toda la paciencia del mundo. Me preparé la cena para mí. Pechuga de pollo, arroz, brócoli al vapor, una porción cuidadosamente medida. Cuando Diane salió del dormitorio y me vio servir mi comida, se detuvo en seco. ¿No cocinaste para mí? Pensé que te encargarías de tu propia cena. Eres perfectamente capaz. El dolor que cruzó su rostro casi me hizo vacilar. Casi. Pero entonces recordé sus palabras del jueves por la noche. El tono despectivo. La acusación de que la estaba tratando como a una niña. Esto era lo que ella había pedido. Volvió a pedir comida a domicilio. Comimos en silencio. Ella en el sofá, comiendo. Yo en la mesa con mi comida precisamente racionada. El apartamento se sentía más grande de lo habitual. El espacio entre nosotros expandiéndose. Cada pequeña retirada se sentía como quitar un hilo de un tejido. No estaba siendo cruel, me dije. Estaba siendo literal. Ella quería manejar su propia vida. Yo la estaba dejando. Para el martes por la noche, la tensión era lo suficientemente palpable como para saborearla. Llegué a casa y encontré el apartamento a media luz. No había encendido las luces esa mañana, y aparentemente ella no se había molestado cuando llegó a casa antes que yo. La basura seguía acumulándose dentro. Ninguno de los dos había comprado comida. Una capa visible de desorden se estaba acumulando en cada superficie. Diane estaba sentada en la penumbra de la sala de estar y cuando entré y encendí las luces, me miró con una frustración apenas contenida. ¿Qué te pasa?, preguntó, con la voz tensa. ¿A qué te refieres? No te hagas el tonto, Henry. ¿Esto? Señaló alrededor del apartamento. La rutina pasivo-agresiva. ¿Estás tratando de demostrar algo? Dejé mi bolso con cuidado, me tomé mi tiempo para responder. Me pediste que dejara de cuidarte. Estoy respetando esa petición. Eso no es lo que quise decir y lo sabes. Ah, sí. Mantuve mi voz nivelada. Porque lo que dijiste fue que no necesitas que gestione tu vida, que te trato como a una niña. Así que he parado. Ya no estoy gestionando nada por ti. Hay una diferencia entre ayudar y controlar. Nunca pensé que te estuviera controlando, dije en voz baja. Pensé que estabas siendo un buen compañero. Tomando cada decisión, manejando todo sin siquiera preguntar si quería que lo hicieras. Nunca te opusiste antes. Parecías feliz de que se encargaran de las cosas. Se levantó, agitada. Porque no me di cuenta de que me estaba haciendo sentir invisible, como si mi único papel fuera aparecer en una vida que tú ya habías organizado. La acusación me dolió porque había algo de verdad en ella, aunque no fuera la verdad que yo pretendía. Entonces, ¿qué quieres de mí, Diane? Quiero que me veas como una igual, no como un proyecto que gestionar. Te veo como una igual, pero los iguales comparten responsabilidades. Y tú habías dejado de compartirlas. Habías dejado incluso de notarlas.
Su boca se abrió y se cerró. No tenía una respuesta para eso o no encontraba las palabras. Finalmente, simplemente negó con la cabeza y salió de la habitación. La puerta del dormitorio se cerró con un suave clic. Me quedé allí, en la sala de estar brillantemente iluminada, rodeado por el desorden acumulado, sintiéndome vacío. Esto no era satisfacción, pero me dije que era necesario. El miércoles por la noche lo cambió todo. Estaba en la oficina hasta tarde, evitando deliberadamente volver a casa a la guerra fría en que se había convertido nuestro apartamento. Mi teléfono sonó alrededor de las 6:30. El nombre de Diane en la pantalla. Se ha ido la luz, dijo cuando respondí. Su voz tenía una cualidad extraña, el pánico se colaba en sus palabras. ¿Revisaste el interruptor automático, Henry? No es en todo el edificio, solo en nuestro piso. Lo comprobé con los vecinos. Una fría sospecha se formó en mi estómago. ¿Pagaste la factura de la electricidad? Silencio al otro lado. Lo suficientemente largo como para que supiera la respuesta. Vencía el martes, dije, manteniendo la voz neutra. Te envié la información de acceso el domingo por la noche. Dejaste que nos cortaran la luz. Su voz se elevó. ¿Estás loco? Yo no dejé que hicieran nada. La factura era tu responsabilidad. Tú elegiste no pagarla. Pensé que te encargarías. Siempre te encargas. Me dijiste que dejara de cuidarte. Estoy respetando tu límite claramente establecido. Esto es una locura. Esto es independencia, dije en voz baja, y luego más suavemente. El número de atención al cliente está en la factura. Tienen una línea de pago fuera de horario. Colgó sin decir una palabra más. Me quedé en la oficina una hora más, incapaz de obligarme a ir a casa. Cuando finalmente lo hice, la encontré sentada en el sofá en la oscuridad, iluminada solo por la pantalla de su teléfono moribundo. El apartamento ya se estaba calentando, el calor de Texas se colaba sin el aire acondicionado para combatirlo. Entré en silencio, dejé mi bolso. No levantó la vista, no reconoció mi presencia. Pude ver por los papeles esparcidos en la mesa de centro que había estado lidiando con la compañía eléctrica. La reconexión no ocurriría hasta mañana por la mañana. Tarifa de 75 pesos. Restauración al día siguiente si tenía suerte. Me senté en la silla frente a ella, no en el sofá a su lado. La oscuridad se sentía pesada, presionándonos a ambos. Los llamé, dijo finalmente, con voz débil. Dijeron que como este es el segundo pago atrasado, la cortaron más rápido. No sabía que hubo un primer pago atrasado. Lo hubo el mes pasado. Lo pagué más el recargo por mora. No lo mencioné porque no quería que te sintieras mal. Me miró entonces y, en la tenue luz de su teléfono, pude ver su rostro claramente. Ya no estaba enfadada. Parecía conmocionada, perdida. No lo entendía, susurró. Todas las cosas que estabas haciendo, no veía ninguna de ellas. Quise decir algo cortante, algo que la hiciera sentir el peso de lo que yo había estado cargando. Pero al verla sentada allí, en la oscuridad, en el calor creciente, solo me sentí cansado. Ahora si lo entiendes, fue todo lo que dije. Nos sentamos en silencio durante un largo rato. No el silencio hostil de los últimos días, sino algo diferente, más pesado. El tipo de silencio que se instala cuando te das cuenta de que algo ha cambiado fundamentalmente y no estás seguro de si se puede revertir. El simbolismo no se me escapó, sentados en la oscuridad, el trabajo invisible finalmente visible por su ausencia. Ella sentada sola, experimentando el aislamiento de la verdadera independencia, yo presente pero sin ayudar. La nueva dinámica en plena exhibición. Pensé que este momento se sentiría como justicia. Solo se sintió triste. Finalmente, me levanté y me fui a la cama. Ella se quedó en el sofá. Me acosté en el dormitorio oscuro, escuchando los sonidos del apartamento sin electricidad. Sin el zumbido del aire acondicionado, sin el refrigerador funcionando, solo los sonidos distantes del tráfico y las vidas de nuestros vecinos continuando normalmente al otro lado de las paredes. Por primera vez desde el jueves por la noche,
cuestioné lo que estaba haciendo. Esto no estaba mejorando nada. Solo nos estaba haciendo a ambos miserables, pero no sabía cómo parar sin sentir que había perdido. Al día siguiente en el trabajo, mi colega Greg pasó por mi escritorio a la hora del almuerzo. ¿Estás bien, amigo? Llevas como 20 minutos mirando esa hoja de cálculo. Parpadeé, me di cuenta de que tenía razón. Había estado mirando un informe de logística pero sin verlo. Mi mente repetía escenas del apartamento. Sí, estoy bien. Solo distraído. ¿Todo bien en casa? La pregunta me tomó por sorpresa. Me enorgullecía de mantener separada la vida laboral y personal. ¿Por qué lo preguntas? Se encogió de hombros. Es que has parecido raro esta semana. Cometiste un par de errores en el informe de ayer, lo cual no es propio de ti. Eso dolió más de lo que debería. Mi competencia en el trabajo era algo que podía controlar, algo de lo que me enorgullecía. Si nuestra situación personal se estaba filtrando en mi vida profesional, las cosas estaban peor de lo que había pensado. Solo algunas cosas que están pasando, admití. Nada que no pueda manejar. Asintió, claramente quería insistir, pero leyó correctamente mi lenguaje corporal. Bueno, avísame si necesitas hablar o lo que sea. Después de que se fue, me quedé sentado preguntándome cuán visible se había vuelto nuestra disfunción. Si mi compañero de trabajo estaba notando cambios en el trabajo, ¿qué estaban viendo otras personas? La respuesta llegó el viernes por la mañana cuando mi madre llamó. Recibí una llamada interesante de Diane ayer, dijo sin preámbulos. Se me encogió el estómago. Mamá, dice que te niegas a ayudar con nada en la casa, que la estás castigando por pedirte que le des su espacio. Eso no es exactamente lo que está pasando. Entonces explícamelo, Henry, porque desde donde yo lo veo, parece que ambos estáis siendo increíblemente tercos. Traté de explicar el comentario que Diane había hecho, cómo me había hecho sentir, la decisión de dar un paso atrás y dejarla manejar sus propias responsabilidades. Mientras lo decía en voz alta, podía oír cómo sonaba. Mezquino, infantil. El matrimonio no se trata de llevar la cuenta, dijo mi madre cuando terminé. No se trata de llevar la cuenta, estuve de acuerdo. Se trata de ser visto. De que tu esfuerzo sea reconocido. He sido invisible en mi propia relación, mamá. Solo un sistema de soporte funcionando en segundo plano. Se quedó en silencio por un momento. ¿Le has dicho eso a Diane? ¿Usando esas palabras exactas? Le he dicho que ya no voy a gestionar su vida. Eso es lo que ella quería. Eso no es lo mismo que decirle cómo te sientes, cariño. Eso es solo represalia disfrazada de establecimiento de límites. Las palabras golpearon más fuerte de lo que quería admitir. No sé cómo arreglar esto. Quizás empieza por admitir que no quieres castigarla. Quieres ser apreciado. Hay una diferencia. Hablamos unos minutos más, pero sus palabras se quedaron conmigo después de que colgamos. ¿Estaba estableciendo límites o estaba tomando represalias? La línea se sentía más borrosa de lo que quería admitir. Esa tarde, llegué a casa y encontré a Diane debajo del fregadero de la cocina. Había una toalla extendida debajo de ella, su portátil apoyado en el suelo, reproduciendo un vídeo de YouTube sobre reparaciones de fontanería. El agua cubría el suelo a su alrededor, y ella estaba empapada. Su ropa de trabajo pegada a ella, su cabello despeinado de su estilo habitual. El fregadero había comenzado a gotear a principios de esa semana, un nuevo problema que se sumaba a nuestra creciente lista. Lo había notado, tenía las herramientas para arreglarlo, había visto 3 vídeos de reparación diferentes y sabía exactamente lo que había que hacer. Simplemente no lo había hecho. Cada instinto en mi cuerpo me decía que ayudara, que me arrodillara, le quitara la llave inglesa de la mano, arreglara el problema en 10 minutos. Como había arreglado docenas de problemas antes. Tuve que contenerme físicamente, agarrándome al marco de la puerta para no moverme. Ella sabía que yo estaba allí. Podía decirlo por la forma en que sus hombros se tensaron. Pero no pidió ayuda. Orgullo, tal vez, o una terquedad que igualaba la mía.
La vi luchar con una llave que no encajaba del todo en la tuerca, sus manos resbalando en el metal húmedo. El narrador del vídeo explicaba alegremente cada paso mientras ella se frustraba más con cada segundo que pasaba. Entonces la tubería se deslizó. El agua le roció directamente en la cara. Gritó, se apresuró a cerrar la válvula, finalmente la encontró y la giró para cerrarla. El agua se detuvo. Se quedó sentada en el suelo mojado, el rímel corriendo por sus mejillas, respirando con dificultad. Me miró. Nuestras miradas se encontraron. Casi intervine, casi me arrodillé y lo arreglé. Casi rompí el punto muerto que nos estaba destruyendo a ambos. En cambio, me di la vuelta y caminé hacia el dormitorio. La oí levantarse. Finalmente, oí cerrarse la puerta del baño, la ducha comenzar. Mientras estaba allí, volví a la cocina. El agua se estaba acumulando. Dañaría el mueble si la dejaba. Arreglé el fregadero en 7 minutos, fregué el agua, guardé las herramientas. No por ella, me dije, por el apartamento, por mí. Pero sabía que eso no era del todo cierto. El fin de semana fue un borrón de cuidadosa evasión. Nos movíamos el uno alrededor del otro como fantasmas, compartiendo espacio, pero sin compartir nada que importara. El sábado, ambos compramos comestibles por separado, llenamos estantes separados en el refrigerador. El domingo, hicimos la colada en horarios diferentes, vimos la televisión en pantallas diferentes en habitaciones diferentes. La oí hablar por teléfono con su amiga Lisa en un momento dado, poniendo excusas de por qué se había perdido el brunch. Su voz sonaba forzada, falsamente alegre. Cuando colgó, la oí llorar. Solo unos minutos de sonidos ahogados desde el dormitorio, luego silencio. Me senté en el sofá, mirando a la nada, preguntándome cuándo habíamos llegado al punto en que su llanto en la otra habitación no me hacía querer consolarla. El domingo por la noche, su coche se averió. Había estado posponiendo lidiar con la luz de revisar motor toda la semana, siguiéndolo conduciendo para ir y volver del trabajo a pesar de mi desaprobación silenciosa. La había visto irse cada mañana, sabiendo que el problema empeoraba, sin decir nada. Ahora lo inevitable había sucedido. El coche se paró en el estacionamiento de Target en Greenville Avenue. Ella misma llamó a una grúa, organizó que lo llevaran a un taller, tomó un Uber a casa. Cuando me pidió prestado mi coche al día siguiente, acepté sin comentarios. Ningún consejo, ninguna oferta para mirar el problema, ninguna sugerencia de mecánicos. Me miró como si esperara que dijera algo, cualquier cosa. Cuando no lo hice, algo en su expresión se desmoronó. El diagnóstico va a costar como 850 pesos, dijo en voz baja. ¿Eso es duro? Sí. Esa fue toda la conversación. El lunes por la noche, me quedé hasta tarde en el trabajo de nuevo. Llegué a casa alrededor de las 9:30 y la encontré en el sofá, rodeada de un desastre de papeles, facturas, extractos bancarios, presupuestos de reparación, documentos del seguro. Su portátil estaba abierto, con múltiples pestañas visibles, su rostro iluminado por el brillo de la pantalla. Parecía completamente agotada, no la profesional pulcra y capaz que se iba a trabajar cada mañana, solo un ser humano cansado y abrumado por el puro peso de mantener una vida en funcionamiento. Me quedé en el umbral, observándola. Sintió mi presencia y levantó la vista. Ya no puedo más con esto, dijo. Su voz era plana, derrotada. No dramática ni manipuladora. Simplemente honesta. ¿Hacer qué? Todo. Cualquiera de estas cosas. Esto, lo que sea que estemos haciendo. Entré en la habitación lentamente, inseguro de mis pasos. ¿Qué quieres decir? Tenías razón. Volvió a bajar la vista a los papeles. No entendía cuánto estaba sosteniendo, cuánto había dejado de ver. Me senté con cuidado en el extremo opuesto del sofá. Esperé. Me sentía asfixiada, continuó, su voz apenas un susurro. Pero creo que solo tenía miedo. ¿Miedo de qué? Respiró temblorosamente. Mi padre controlaba todo lo que hacía mi madre. Cada decisión, cada dólar, cada amigo que veía. La vi desaparecer en sus expectativas.
Cuando empezaste a encargarte de las cosas, cuando siempre tenías la respuesta y la solución y el plan, se sintió así, como si yo estuviera desapareciendo. Esta era información nueva. Habíamos hablado de sus padres, pero nunca en estos términos. Nunca con este peso. Pero esta semana, dijo, y su voz se quebró. Dios, Henry, esta semana me mostró la diferencia. No me estabas controlando. Me estabas sosteniendo. Y ni siquiera noté el peso hasta que lo soltaste. Algo en mi pecho se aflojó. No era perdón, todavía no. Pero era la primera grieta en el hielo que había construido a mi alrededor. Solo quería ser apreciado, dije en voz baja. Ser visto. Cada día resolvía problemas antes de que supieras que existían. Y sentía que era invisible, como si solo fuera parte de la infraestructura de tu vida. Tan perceptible como la fontanería. Me miró entonces, realmente me miró, y vi reconocimiento en sus ojos. Lo siento. Siento mucho haberte hecho sentir así. Siento haberme cerrado en lugar de hablar contigo. Estaba dolida y quería que tú también lo estuvieras. No es quien quiero ser. Nos sentamos en silencio un rato. No el silencio hostil de la semana pasada, sino algo más suave. Agotado. No sé cómo arreglar esto, admitió. Yo tampoco. La honestidad flotaba entre nosotros. Pesada, pero de alguna manera esperanzadora. Al menos estábamos siendo honestos. Deslizó el presupuesto de reparación del coche por el sofá hacia mí. No sé qué significa la mitad de esto. Dicen sensor de oxígeno y convertidor catalítico, y yo simplemente no lo entiendo. No me estaba pidiendo que lo arreglara. Me estaba pidiendo que lo tradujera, que fuera un compañero, no un gestor. Tomé el papel, lo leí. Vale, el sensor de oxígeno mide los gases de escape. Cuando falla, tu coche funciona de forma ineficiente, por eso probablemente tu consumo de gasolina ha bajado. El convertidor catalítico es más importante. Es control de emisiones. Estos precios son altos, pero no exagerados para Dallas. Probablemente podrías pedir una segunda opinión, pero esto parece legítimo. Escuchó, tomó notas en su teléfono, hizo preguntas para aclarar. Las respondí sin tomar el control, sin llamar yo mismo al taller ni negociar en su nombre. Cuando terminamos, dijo, gracias. 2 palabras que no me había dado cuenta de que estaba desesperado por oír. De nada. Era más de medianoche cuando finalmente nos fuimos a la cama. Se durmió rápidamente, agotada por la semana. Yo me quedé despierto un rato más, pensando en todo lo que había sucedido. Ambos habíamos tenido razón y ambos nos habíamos equivocado, y eso era lo más difícil de admitir. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a café. Entré en la cocina y encontré a Diane de pie junto a la encimera, con 2 tazas preparadas, la cafetera ya lista. Levantó la vista cuando entré y me dedicó una sonrisa tímida. Vi 3 vídeos de YouTube para averiguar el ajuste de molienda, dijo. Probablemente esté terrible. Me serví una taza. En realidad, estaba bastante bueno. Está perfecto. Esa tarde, llevé los cubos de basura a la acera. No porque ella lo pidiera, no porque estuviera demostrando algo, solo porque había que hacerlo y yo estaba allí. Cuando volví a entrar, ella estaba cargando el lavavajillas. Otra tarea que ambos habíamos estado evitando en nuestro enfrentamiento. Estábamos encontrando nuestro camino de vuelta, lenta y cuidadosamente. El miércoles, me preguntó si iría con ella al mecánico, no para que lo arreglara por ella, no para que manejara la interacción, solo para que la acompañara. Fue. Ella habló, tomó las decisiones, autorizó las reparaciones. Me paré a su lado, traduje cuando el mecánico usaba jerga, respondí preguntas técnicas cuando me miraba, pero fue su conversación, su coche, su elección. Después, almorzamos en Pond Lodge. La primera comida que compartíamos en más de una semana. La conversación fue cuidadosa al principio, ambos tanteando los nuevos límites, pero poco a poco nos relajamos en algo que se sentía casi normal. El jueves por la noche, nos sentamos juntos con todas las facturas y cuentas extendidas sobre la mesa del comedor.
Me pidió que le mostrara cómo había estado gestionando todo. Le expliqué la hoja de cálculo, los pagos automáticos, el calendario que había construido durante 3 años. Esto es realmente increíble, dijo, mirando el sistema. No tenía idea de que estabas haciendo todo esto. Ese era un poco el problema. Pasamos 2 horas revisándolo todo, dividiendo responsabilidades basadas en fortalezas y preferencias en lugar de simplemente asumir que yo me encargaría de todo. Ella se haría cargo de Internet y los servicios de streaming. Yo mantendría los servicios públicos ya que tenía el pago automático configurado, pero ella revisaría las facturas mensualmente. Ambos nos encargaríamos del mantenimiento de nuestros propios coches, pero compartiríamos la compra de comestibles, alternando semanas. No fue perfecto. Discrepamos en algunas cosas, tuvimos que ceder en otras. Pero estábamos hablando de verdad, no solo intercambiando posturas. El viernes por la noche, nos sentamos en nuestro pequeño balcón viendo cómo el horizonte de Dallas se iluminaba mientras se ponía el sol. Sacó unas cervezas y nos sentamos en el aire que se enfriaba, la intensidad de la semana finalmente menguando. Lo siento, dijo, rompiendo el cómodo silencio. Por lo que dije, la forma en que lo dije. No estabas tratando de controlarme. Lo sé ahora. Lo siento por haberme cerrado en lugar de hablar contigo. Estaba dolido y lo manejé mal. Se giró para mirarme. Necesito sentirme capaz, pero también necesito sentirme apoyada. Esas cosas no tienen por qué ser mutuamente excluyentes, ¿verdad? No, no lo son. Y yo necesito sentirme necesitado, pero no como si todo se desmoronara sin mí. Como si fuera un compañero. No un único punto de fallo. ¿Podemos hacer eso? ¿Encontrar ese equilibrio? Creo que podemos intentarlo. Se acercó y me tomó la mano. No quiero que me cuiden como si fuera una inútil, pero sí quiero ser cuidada. Hay una diferencia. Todavía estoy aprendiendo cómo es eso. Yo también. Nos sentamos en silencio, viendo cómo se encendían las luces de la ciudad. Después de un rato, volvió a hablar. Creo que recordaremos la noche en que se fue la luz durante mucho tiempo. Me reí. La primera risa real en semanas. Sí, no fue nuestro mejor momento, pero quizás fue uno necesario. Consideré eso. El dolor de las últimas semanas, las lecciones aprendidas a la fuerza, la relación que estábamos construyendo desde las ruinas de la que habíamos dado por sentada. Quizás. Aunque fue horrible. Definitivamente fue horrible. Nos sonreímos y sentí que quizás estaríamos bien. Durante las siguientes semanas, construimos nuevos ritmos. Yo hacía el café la mayoría de las mañanas, pero Diane había aprendido cómo y se hacía cargo los fines de semana. Ella manejó la situación de su coche, pero me pidió consejo cuando lo necesitó. Yo todavía gestionaba la mayoría de las facturas, pero ella las revisaba conmigo, descubriendo un cobro excesivo que se me había pasado. Aprendimos a preguntar en lugar de asumir. ¿Quieres ayuda o compañía? Se convirtió en nuestra abreviatura. A veces ella quería que yo resolviera el problema. A veces solo me quería allí mientras ella lo resolvía por sí misma. Aprender a distinguir la diferencia fue un proceso continuo. Un mes después de esa noche en que se fue la luz, un sábado por la mañana, estábamos ambos en la cocina preparando el desayuno juntos. Su teléfono sonó con la notificación de la factura de la electricidad. Ambos la vimos. Yo me encargo de esta, dijo, cogiendo su teléfono. ¿Segura? Sí, pero si la lío, eres mi respaldo. ¿Siempre? Pagó la factura mientras yo revolvía los huevos, me mostró la pantalla de confirmación como una pequeña victoria. Asentí con aprobación, sentí una extraña oleada de orgullo, no porque hubiera hecho algo que yo solía hacer, sino porque había querido mostrármelo. Esa noche, todas las luces estaban encendidas en nuestro apartamento. Ambos en el sofá, ella con su portátil mostrando las facturas pagadas, yo leyendo a su lado. Ordinario, cómodo y duramente ganado. Las luces permanecieron encendidas, no porque yo pagara la factura, y no porque ella lo hiciera, sino porque ambos sabíamos que eran importantes para los dos. No habíamos vuelto a donde estábamos antes.
Estábamos en un lugar nuevo, un lugar más honesto, más equilibrado, más intencional. Ella había aprendido lo que realmente significaba ser cuidado. Todo el trabajo invisible que mantiene una vida en funcionamiento. Yo había aprendido que ser necesitado y ser utilizado no eran lo mismo. Y en la oscuridad de esa primera noche sin electricidad, ambos finalmente nos habíamos visto claramente. No fue perfecto. Todavía teníamos discusiones sobre a quién le tocaba sacar la basura. Todavía nos olvidábamos de comunicarnos a veces. Todavía caíamos en viejos patrones antes de corregirnos. Pero lo estábamos intentando, ambos juntos, y eso marcaba toda la diferencia. La noche en que se fue la luz había sido una crisis. Pero al otro lado, habíamos encontrado algo que no sabíamos que nos faltaba. No independencia ni dependencia, sino interdependencia. La comprensión de que éramos más fuertes cuando cargábamos el peso juntos. Cuando podíamos apoyarnos el uno en el otro sin desaparecer el uno en el otro. Algunas lecciones solo se pueden aprender en la oscuridad. Y algunas luces solo brillan más después de haberse apagado. Entonces, ¿qué significa esto realmente para ti? Aquí está nuestra opinión. Hablemos del trabajo invisible. Ya sabes, todas esas cosas que mantienen un hogar en funcionamiento y que nadie nota hasta que dejan de suceder. Las facturas se pagan. Los comestibles aparecen, los coches reciben mantenimiento, las citas se programan, los problemas se resuelven antes de que se conviertan en problemas. Y la persona que lo hace, bien podría ser un electrodoméstico por todo el reconocimiento que recibe. Ese eras tú. Y cuando finalmente dijiste algo, cuando finalmente dejaste de ser la infraestructura invisible de su vida, ella lo llamó controlador. Esa es la trampa, ¿no es así? Si lo haces todo, estás gestionando su vida. Si dejas de hacerlo, estás siendo mezquino. El único movimiento ganador es el que finalmente encontraste. La comunicación. Comunicación real, honesta y vulnerable sobre lo que ambos necesitáis. No acusaciones, ni tratos silenciosos o juegos de poder. Solo dos personas diciendo finalmente en voz alta lo que han estado sintiendo durante meses. El hecho de que se necesitara un apagón literal para llegar allí es casi demasiado evidente. Pero a veces la vida te da metáforas perfectas. Ambos aprendisteis que la independencia sin apoyo es solo aislamiento y el apoyo sin autonomía es solo control. El punto ideal está en el medio y no puedes encontrarlo sin hablar. ¿Alguna vez te has sentido como la infraestructura en la de alguien más?